Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es viernes de la semana 17 del tiempo ordinario, queridos hermanos. 31 de julio, día de San Ignacio de Loyola. San Ignacio nació en 1491 en el castillo de Loyola. Entró a la carrera militar, pero en 1521, a la edad de 30 años, siendo ya capitán, fue gravemente herido mientras defendía el castillo de Pamplona. Le llevaron al castillo de Loyola para que trataran su herida. Pasó varios meses soportando grandes dolores, y mientras estaba convaleciente, le llevaban novelas y narraciones inventadas, por las que sentía satisfacción al momento, pero después quedaba con un sentimiento horrible de tristeza y frustración. Al no tener más novelas de caballerías, una hermana le llevó la vida de Cristo y el año cristiano, es decir, las historias de los santos de cada día. Y contrario a lo que experimentaba con las lecturas de caballerías, al leer la vida de Cristo y la vida de los santos, sentía una gran alegría que le duraba por días y días. Esto le fue impresionando profundamente hasta que alcanzó la conversión. Se fue a París a estudiar en su famosa Universidad de la Sorbona y allá formó un grupo con 6 compañeros que se han hecho famosos porque con ellos fundó la Compañía de Jesús. Entre ellos, San Francisco Javier. Los 7 hicieron votos o juramentos de ser puros, obedientes y pobres. Y el día 15 de agosto de 1534, fiesta de la Asunción de María, se comprometieron a estar siempre a las órdenes del Sumo Pontífice para que él los emplease en lo que mejor les pareciera para la gloria de Dios. Así empezó la Compañía de Jesús, o Padres Jesuitas, que fueron aprobados en 1540 por el Papa Pablo III. Siempre de la mano del profeta Jeremías en la primera lectura, estamos en el capítulo 26. La escena de la lectura de hoy presenta uno de los momentos culminantes en la vida del profeta. Delante del pueblo y de las autoridades, acababa de subir al trono el rey Joaquín, Jeremías anuncia la conversión de sus malos caminos. Si no lo hacen, Dios permitirá la desgracia total y el templo será destruido. Ya había sido destruido el templo de Silo, siglos antes, el templo donde había crecido el joven Samuel. Y la reacción del pueblo y las autoridades es violenta. Así suele ser siempre ante la voz de un profeta auténtico, que no anuncia cosas agradables a los oídos del pueblo o de los jefes, sino que dice lo que Dios dicta en conciencia. Jeremías es reo de muerte. El pueblo confiaba que Dios les salvaría como 100 años antes lo había hecho de la amenaza de Sennacherib. Pero Jeremías les asegura que no, porque su infidelidad a la alianza ha llegado demasiado lejos. Cuidado, no es que tengamos que dedicarnos a anunciar catástrofes ni malas noticias. Los cristianos creemos en la buena noticia del Evangelio y debemos difundirla donde podamos. La buena noticia es siempre que Dios tiene planes de salvación para todos, sobre todo ahora, a partir de la Pascua de Jesús.
Jeremías pone en sus labios unos propósitos de bondad, a ver si escuchan y se convierte cada cual de su mala conducta, y me arrepiento del mal que medito hacerles. Dios no quiere en principio el castigo, quiere que se conviertan y vivan, porque lo suyo es perdonar. Pero una buena noticia, como la amistad, como el amor, es exigente y pide correspondencia y un género de conducta coherente con los planes de Dios. Cuando un cristiano, desde el Papa hasta el último bautizado, da testimonio de los valores de Dios en medio de un mundo atraído por otros ídolos y por valores más o menos superficiales, la reacción no suele ser precisamente de entusiasmo. Por eso seguirá habiendo mártires. Para ser profeta, para ser auténticos cristianos, se necesita valentía como la de Jeremías, que no se cayó. A pesar de las amenazas, siguió adelante. Se necesita la fuerza de Pedro ante el Sanedrín o la de Pablo ante sus enemigos. Sobre todo, la fuerza de Cristo ante sus acusadores. A un cristiano hoy seguramente también le tocará sufrir, renunciar a opciones que para unos parecen permitidas, pero no ceden su seguimiento de Cristo. En el Evangelio de San Mateo, Jesús está en Nazaret, donde se ve que no tuvo mucho éxito. Sus paisanos quedaron bloqueados por la pregunta: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? Fueron testigos de los milagros, admiraron su sabiduría, pero no fueron capaces de dar ese salto en la fe y aceptarlo como el enviado de Dios. De allí la expresión de Jesús: un profeta no es recibido en su patria, ya que desconfiaban de él. Hay que reconocer que no les faltaba parte de razón a sus paisanos, al mostrarse reacios a ver en su vecino al Mesías y Salvador. Jesús es un maestro atípico. No ha estado en una escuela famosa. Es un artesano. Es un carpintero. Pero con tantas pruebas, tenían que haber superado su desconfianza inicial. Es decir, pasar de la incredulidad a la fe, que ciertamente no es un salto fácil, porque es un don de Dios, y a la vez se debe mantener una actitud honrada por parte de la persona. En el mundo actual, como entre los contemporáneos de Jesús, existen muchos elementos que condicionan a favor o en contra la opción de fe de una persona. En Nazaret, el origen sencillo de Jesús, posiblemente esperaban un Mesías más solemne, más glorioso. Para los dirigentes del pueblo, la valentía y la exigencia del mensaje que predicaban. Unos lo consideraban fanático, otros aliado con el demonio. Muchos no llegaron a creer en él. Ya Juan lo había advertido en el prólogo. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Sin embargo, los que creyeron fueron los sencillos de corazón, a quienes Dios sí les reveló los misterios del reino. Hoy hay muchos que se bloquean en la fe y no llegan a aceptar el don. ¿Cómo les estamos ayudando? ¿Son convincentes o al menos estimulantes nuestras palabras y nuestro testimonio de vida a fin de poderles ayudar en su decisión de fe? Jesús no obliga a nadie a que crea en Él. Él propone, hace los milagros, predica con valentía, se muestra, pero aquellos no lo quieren recibir, igual que hoy. Muchos prefieren encerrarse en que no hay Dios para no tener que seguir sus leyes. Muchos se empeñan en negar la existencia de Dios para así seguir viviendo a las anchas. No nos toca condenar, nos toca ayudar. Que nuestro testimonio ayude a otros a acercarse a Dios y a creer que verdaderamente Él es el Dios cercano, el Dios que vela por su pueblo. Que pasen muy feliz viernes, queridos hermanos. Que Dios
les bendiga.